Gracias, señor presidente, colegas parlamentarios. Este hecho pone en evidencia lo que hemos venido denunciando desde hace tanto tiempo, no solamente en esta Asamblea Nacional, sino en todos los espacios. Venezuela es hoy un Estado fallido. En Venezuela hoy no hay Estado de Derecho. En Venezuela hoy vivimos en un Estado fallido, en un Estado de facto que viola constantemente los derechos de todos los venezolanos. Nos encontramos frente a un grave hecho que enluta sin duda alguna a todo el país. Porque que usted diga al país y a la Fuerza Armada Nacional, sí, pero a la Venezuela toda. Porque que usted diga que, a ver, el señor que funge de ministro de la Defensa le da miedo, pena, no quiero utilizar la palabra porque estamos en horario infantil, pero tienen temor, pues, de decirle a los guerrilleros del ELN, oiga bien, señor padrino, son guerrilleros del ELN, que esos guerrilleros del ELN estén en territorio nacional y ellos derramen la sangre de venezolanos y que el señor padrino no se le ocurre una idea más genial que pedirles, por favor, que se vayan de nuestro territorio. ¡Caramba! ¡Qué trato tan distinto al que nos dieron el año pasado a los jóvenes con escudos, a las mujeres desarmadas, a los hombres desarmados, a los medios de comunicación social que cubrían las manifestaciones, que a plomo limpio nos decían que había que irse de las calles y que no podíamos pasar al centro? Ah, pero resulta que el señor Padrino López le pide por favor, por el amor de Dios, por favor, a los grupos irregulares, le faltó la musiquita floricienta, que abandonen el territorio nacional. No vale. La Fuerza Armada Nacional, el Estado venezolano, haciendo uso de toda la fuerza del Estado, desde el punto de vista legal y constitucional, por supuesto, tiene que sacar de nuestro territorio a estos irregulares que están derramando la sangre de venezolanos hoy. Esa es la realidad. Señor Padrino, a usted le da miedo llamarlos ELN. Si quiere le digo cómo le dicen los habitantes de la zona, del Estado Bolívar y del Estado Amazonas. Lo llaman los helenos, pero también los llaman los patas de goma. ¿Y usted sabe por qué? Porque hacen alusión a las botas que se ponen para desangrar también a nuestra tierra cuando sacan ilegalmente el oro y los minerales de la tierra venezolana. ¿O es que el pacto ideológico entre el ELN y el gobierno bolivariano es tan fuerte que a usted le da miedo decirlo? Porque yo quiero recordar las palabras del propio Hugo Chávez en esta Asamblea Nacional. Hugo Chávez dijo que el ELN eran aliados de la revolución. Ese video es público, está en las redes sociales, en YouTube y donde ustedes lo quieran buscar. Y que tenían un proyecto bolivariano. Es ese proyecto bolivariano al que alguna vez se refirieron y que le han dado continuidad los usurpadores de Miraflores, el que hoy está derramando la sangre de los venezolanos. Pues parece que sí. Y eso evidentemente es a lo que usted parece que le tiene miedo, señor Padrino. Esto que ha ocurrido evidentemente se debe a una única razón. Es que se ha desvirtuado completa y absolutamente la función de la Fuerza Armada Nacional, que debería estar cumpliendo de manera exclusiva lo que establece el artículo 328 constitucional. Nuestra Fuerza Armada debería ser apolítica, no debería estar al servicio de ninguna fuerza política, eso es lo que eso significa, sino al servicio de la nación. De la nación, por cierto, no de la patria que usted quiere que se lleve en el carné o esa patria que ha convertido en un panfleto, porque quiero además destacar que el guerrillero que está preso, bueno, no sabemos si está preso todavía, pero ese Garganta, al que hacía referencia el presidente de la Comisión de Defensa, el diputado Edgar Zambrano, tenía no solamente cédula de identidad, con lo que cuesta sacar una cédula aquí, sino que tenía carnet de la patria, es decir, que gozaba de los
beneficios de la revolución en todos sus ámbitos, porque aquí insisten en pretender que la patria se lleva en un carné, que la patria no sea más que un panfleto propagandístico para el Foro de Sao Paulo, y eso es inaceptable. La patria se defiende y se defiende con dignidad, con la que usted no tiene, porque no hubo mucha valentía de su parte. Usted actuó cobardemente y sigue actuándolo cuando tarda más de 15 horas desde los enfrentamientos hasta hacer un tibio pronunciamiento por Twitter. Y ni hablar de la barbaridad de la rueda de prensa del día siguiente. Insistimos en que esa sociedad ideológica debe concluir y que deben ser expulsados del territorio nacional. Finalmente, señor presidente, colegas parlamentarios, yo me voy a permitir hacer una sugerencia a los compañeros de la Comisión de Defensa. Yo sé que los que usurpan el poder quieren desconocer el único y verdadero poder legítimo que tiene este país, que es nuestra Asamblea Nacional, que goza de la legitimidad que nos da el pueblo, que sí tenemos legitimidad de origen y de desempeño. Yo sé que no vienen a las citaciones, pero yo sugiero que lo citemos, que citemos al señor Padrino para que, bueno, se cumpla el procedimiento de responsabilidad política y se emita un voto de censura contra ese señor que hoy, sin duda alguna, no representa la dignidad del pueblo de Venezuela. Es todo, señor presidente, colegas parlamentarios. Gracias a la diputada Delsa Solórzano. Y para continuar el debate, tiene la palabra el diputado Freddy Valera. Puede hacer uso de la tribuna de oradores. Muy buenas tardes, directiva, muy buenas tardes, colegas diputados, y muy buenas tardes a los representantes de las embajadas que están presentes en este hemiciclo. Nosotros primero queremos expresar de manera clara y contundente nuestra solidaridad con el colega diputado Américo de Gracia, con Andrés Velázquez, dirigente nacional y representante fundamental del Estado Bolívar, así también como toda la causa radical por su lucha, y apoyamos, por supuesto, este acuerdo tal como ha sido planteado. ¿Habría necesidad de una discusión de esta naturaleza en un régimen democrático? Es evidente que en un régimen democrático no tendríamos un representante gubernamental utilizando los calificativos y las amenazas que desde la presidencia se hacen contra demócratas, contra gente luchadora de este país. Pero ya de eso estamos acostumbrados. Esto no es la primera vez que Maduro hace amenazas contra dirigentes de Guayana. Lo hizo también en otro momento contra Raúl Yusé y Wilson Castro en un acto político en el Estado Bolívar. Pero todo esto también ha tenido las respuestas del Estado Bolívar. Días después Maduro visitó San Félix y de allá la gente de San Félix, en pleno el Cerro del Gallo, lo sacó, digamos, a huevo limpio, por decirlo de alguna manera, porque así fue tratado y maltratado por toda la gente de Guayana que repudia la presencia de Maduro en el Estado Bolívar y concretamente en San Félix. Una respuesta de la gente, de los ciudadanos, al presidente de la República. Es decir, no hay un respeto democrático por la gente de Guayana, ni apoyo a todo este sector gubernamental. Pero también tenemos que preguntarnos algunas cosas. ¿Por qué este señor está tan alterado? Es evidente que tiene que estarlo. Las concesiones mineras son una potestad del Ejecutivo. Y el Ejecutivo le ha dado a muchísimas personas concesiones mineras.
Pero esas concesiones mineras, por lo general, a quienes se las dan es una especie de mampara, una persona que está puesta allí para representar, digamos, a la mina. Pero en definitiva, todo el mundo sabe en Guayana de quiénes son en definitiva las minas. ¿Cuál mina es de Diosdado Cabello? ¿Cuál mina es del presidente del TCJ? ¿Cuál mina es del vicepresidente? Y de cada uno, incluso de gobernadores de estado, incluso de dirigentes del PCV. Pero es que a diario, ustedes saben que en Guayana el movimiento del tráfico aéreo ha sido limitado desde el punto de vista comercial. Pero en el aeropuerto de Puerto Ordaz salen todos los días y a cada hora puro jet privado que van a Ciudad Guayana a buscar oro. Se llevan el oro por los caminos verdes. Y cuando se hacía una denuncia que más del 80% del oro que sale del país sale por los caminos verdes, es una verdad, porque allá vemos cómo están presentes árabes, chinos, judíos, buscando oro, que se lo llevan porque hay una representación de este gobierno. Y por supuesto, cada vez que se hace una denuncia, esa denuncia trae cola, y la respuesta y la acusación a estos dirigentes demócratas es precisamente porque le están poniendo la llaga, el dedo en la llaga, sobre todo en lo económico, y eso les duele, porque el oro es una de las cosas que ellos están aprovechando fundamentalmente para enriquecerse cada día más. Pero hay otra cosa que nosotros hemos venido denunciando y que no debe quedar en el aire de manera específica. No es que no existan pruebas de que el ELN no está en el Estado Bolívar. Nosotros debemos recordar que aquí se nombró una comisión encabezada por William Dávila, donde estaba presente el diputado Sucre, donde estaba presente el diputado Silva, donde estaban un conjunto de diputados que fuimos a visitar Anacoco. Y en esa visita que hicimos, la caravana o los 3 vehículos que íbamos hacia Anacoco, fuimos interceptados en muchas partes por los militares, alcabalas militares. Pero a 5 kilómetros de una alcabala militar antes y 10 kilómetros después había una alcabala en la mina de Hojalata. Y allí nos pararon como si fuese una alcabala institucional. Obviamente es institucional de estos malandros que dirigen el gobierno, y allí estaba representado el ELN. Y los testigos, ¿quiénes son? Los propios diputados, chicos, que estaban incluso registrando los vehículos nuestros. Presencia del ELN. Esa presencia la tenemos a lo largo y ancho del Estado. Y claro que es una presencia que ha venido avanzando, porque la primera presencia que se llevaron los representantes del gobierno para esta zona fueron un conjunto de pranes, un conjunto de delincuentes que custodiaban las minas y explotaban a los mineros, porque ese oro que sale de Guayana está manchado de sangre, de la sangre de este gobierno, que no le importa a este pueblo, que lo único que le importa es enriquecerse. Y esa lucha tenemos que darla desde acá, de esta asamblea, como la hemos venido denunciando todo este tiempo, y tenemos que seguir hasta restaurar la democracia, porque en Venezuela este problema no va a terminar con el hecho de que nosotros hagamos una denuncia, otra denuncia. Tenemos que tener la disposición y la convicción de todos y cada uno de nosotros de que solo con que vuelva la democracia a Venezuela podremos cambiar este maldito régimen que nos tiene atosigados, y que es necesario salir de ello. ¡Viva la democracia! ¡Abajo la dictadura! Gracias. Como último orador está anotado y tiene la palabra el diputado José Luis Pirela.
Señor presidente, colegas diputados, hablar de agresiones, de amenazas contra dirigentes del campo de la oposición se ha convertido en un hecho reiterado en el país. Reiterado cuando unos cuantos dirigentes como Leopoldo, como Ledesma, parlamentarios como Gilbert Caro, a quien lo sembraron para encarcelarlo, el caso de Juan Requesén, que fue secuestrado por los cuerpos de seguridad violando la Constitución y su inmunidad parlamentaria, hoy se pone de nuevo de relieve con un conjunto de acciones recientes contra dirigentes políticos y contra integrantes de las Fuerzas Armadas. La amenaza de Maduro contra Andrés Velázquez y Américo de Gracia. La agresión contra María Corina, que es autoría de Diosdado Cabello, y aquí tengo los nombres y dónde planificaron el atentado. Y esto nos coloca a todos en la mira. Vale la pena hacerle unas cuantas preguntas desde esta tribuna a Nicolás Maduro. Acusó a Américo de Gracia y a Andrés Velázquez de ser financiados por la mafia del oro. Bien dijo Freddy hace un momento que las concesiones de explotación minera las otorga el Ejecutivo. Son ustedes quienes saben quién explota en esa zona. Si Maduro todavía ejerce la presidencia de la República, aunque yo tengo mis dudas si la ejerce él o Ramiro Valdés, ¿dónde están las pruebas que le pidieron a Américo de sus denuncias? Yo le exijo a Maduro que nos presente las pruebas que tiene contra Américo de Gracia y contra Andrés Velázquez. ¿Dónde están las pruebas, Maduro? Porque tú diriges el Ejecutivo, porque diriges los cuerpos policiales, las Fuerzas Armadas. ¿Cómo es que unos dirigentes de la oposición se involucran en una negociación turbia y el presidente en cadena nacional los amenaza y los acusa, exponiéndolos a que todas esas fuerzas regulares de represión del Estado vayan contra ellos y adicionalmente los cuerpos irregulares asociados o aliados con el gobierno? A quien hay que pedirle aquí pruebas no es Américo de Gracia ni Andrés Velázquez, hay que pedírselas a Nicolás Maduro, que es quien tiene la facultad de investigar qué es lo que ha ocurrido con el negocio de las minas. Obviamente no puede hacerlo. A María Corina Machado la agredieron y su agresión fue autorizada por Diosdado Cabello a través de un militar que se llama José Sanabria. Lo planificaron en la sede del PSOV de Antímano y la agresión la dirigió Crismar Paredes del colectivo José Leonardo Chirinos, agrediendo también a dos parlamentarios, a Juan Pablo y a Omar, que la acompañaban en la gira. Entonces, estamos frente a una escalada violenta, auspiciada desde el Estado, pero no conforme con eso, hay crímenes recientes a militares y crímenes en combate contra funcionarios en el cumplimiento de su deber. Los compañeros en sus intervenciones anteriores describieron la presencia del ELN, pero es que el ELN no solo está en Bolívar, en Amazonas y en el Delta, el ELN está en el Táchira, el ELN está en el Zulia, el ELN está en Caracas, y hace unas semanas estaban sus jefes en el edificio La Campiña, aquí en la Avenida Libertador. Entonces, ¿de qué estamos hablando, Maduro? Estamos hablando del celestinaje, no de una relación política con el ELN de ustedes. Estamos hablando del celestinaje en la actuación
de grupos irregulares que están persiguiendo, torturando y matando venezolanos, civiles y militares, en perjuicio de la soberanía nacional del país. Estamos hablando, mis queridos compañeros diputados, de que lo que ocurra a dirigentes políticos del campo democrático y a integrantes de este Parlamento es responsabilidad de Maduro, de Diosdado y de Ramiro Valdés, que pueden estar enfrentados entre ellos, pero que usan el mismo método terrorista para golpear de manera salvaje a la dirigencia, para hostigar, para perseguir, para intervenir teléfonos, para hackear correos, para perseguir familiares, para vigilar la vida privada de los dirigentes y para construir todo un entramado de intimidación y de terror en Venezuela. Yo quiero dejarles a los compañeros diputados una propuesta de que en los próximos días demos aquí un debate sobre el tema de la escalada de violencia que se avecina. Porque aquí no es lo que ha ocurrido que es grave, sumamente grave. Son los planes que existen contra otros parlamentarios y dirigentes por parte de sectores oficialistas. Entonces, estamos en presencia de la típica actuación de gobiernos dictatoriales a los que se les acaba el tiempo, de gobiernos dictatoriales que tienen un 85% de rechazo en la población y que además cada día se encuentra más aislado porque la comunidad internacional repudia las prácticas terroristas y antidemocráticas que están de moda en Venezuela, impuestas por el régimen y sus aliados abiertos y encubiertos. Es muy grave y llamamos la atención del mundo. El cambio en Venezuela no es simplemente una discusión ideológica o una discusión de poder. Es el problema de la supervivencia, del respeto a la Constitución, del respeto a los derechos humanos y de una república en proceso de desintegración. Es defender a Venezuela o permitir que siga hacia el barranco de la destrucción por la que la lleva este régimen oprobioso, saqueador porque se está llevando las riquezas del país, o sencillamente asumir tibiamente los temas. Es muy grave lo que está ocurriendo, pero también es grave los hechos que se nos avecinan. Cumplo con alertar al país y con alertar al mundo de que el régimen en Venezuela prepara una escalada de violencia y represión contra toda la dirigencia del campo democrático. Es todo, señor presidente, colegas diputados. Gracias al diputado José Luis Pirela.